nombre es Rubén, y a lo largo de mis años como camionero he aprendido a respetar la soledad y los misterios de la carretera. Esas largas noches al volante, con solo el sonido del motor y el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto, se habían convertido en mi segundo hogar. Pero una noche, algo diferente ocurrió, algo que cambiaría mi tranquila existencia. Era cerca de medianoche y la luna colgaba baja en el cielo, bañando la carretera con una luz pálida y etérea. Mientras conducía por una ruta poco transitada, algo brillante al borde de la carretera captó mi atención. Al principio, pensé que podría ser el reflejo de algún animal, o quizás basura, pero algo me impulsó a detenerme. Tal vez fue la curiosidad o ese instinto que te dice que estás a punto de encontrar algo fuera de lo común. Con la linterna en mano, me acerqué al lugar donde había visto el brillo. Allí, entre la maleza y los restos de hojas caídas, encontré una cadena de oro que brillaba con una intensidad inusual. Era gruesa y pesada, con eslabones perfectamente forjados que reflejaban la luz de la luna de manera casi mágica. Al tocarla, un escalofrío recorrió mi espalda, un presagio que debería haberme hecho dejarla donde estaba, pero la codicia, o quizás la simple estupidez, me hicieron tomarla. Colgué la cadena en el espejo retrovisor de mi camión, pensando en el valor que podría tener. Sin embargo, tan pronto como la cadena se balanceó desde el espejo, el ambiente en la cabina cambió. El aire se volvió más frío y una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo el cansancio de tantas horas en la carretera. Pero mientras regresaba al camión y ponía en marcha el motor, no pude sacudirme la sensación de que algo estaba terriblemente mal. El sonido del motor, que siempre había sido mi compañía constante y tranquilizadora, ahora parecía un ronroneo amenazante. A pesar de mis dudas, decidí seguir adelante, convenciéndome de que todo estaba en mi cabeza. Pero esa noche, mientras la cadena colgaba ominosamente del espejo, supe en el fondo que algo había cambiado, que algo oscuro había entrado en mi vida. Y así, con la carretera desplegándose ante mí y la cadena como mi nueva y siniestra compañera, continué mi viaje, ignorante de las verdaderas consecuencias que este simple acto de avaricia traería. Desde la noche en que colgué aquella cadena en el espejo retrovisor, los problemas comenzaron a manifestarse. El primero fue apenas unas horas después de retomar la carretera. Estaba conduciendo a través de una espesa niebla que se cernía baja sobre el asfalto, una situación que no me era ajena y que normalmente manejaba con calma. Sin embargo, esa noche, el camión empezó a comportarse de manera errática. El volante se sacudía en mis manos y el motor emitía sonidos que nunca antes había escuchado. Pensé que quizás eran problemas mecánicos, algo natural dado el desgaste del vehículo, pero una visita al taller al día siguiente no reveló ninguna falla técnica. El mecánico, un viejo amigo, me aseguró que el camión estaba en perfectas condiciones. Confundido pero aliviado, continué mi ruta, deseando creer que todo había sido producto de mi imaginación. Pero las cosas no mejoraron. Cada noche, mientras conducía, comenzaba a notar siluetas oscuras en los márgenes de la carretera. Al principio, pensé que eran árboles o animales, sombras comunes en los caminos rurales. Sin embargo, estas figuras parecían moverse, correr paralelas a mi camión y luego desaparecer tan pronto como intentaba enfocar mi vista en ellas. El ambiente en la cabina se volvía cada vez más pesado y una sensación de estar siendo observado me mantenía constantemente en alerta. Las noches en las que paraba a descansar eran quizás las peores. Los sueños perturbadores comenzaron a invadir mi descanso, sueños en los que esas mismas sombras me rodeaban, susurrando cosas que no podía entender, llenando mi mente de terror. Despertaba empapado en sudor, el corazón golpeando contra mi pecho, con la cadena aún oscilando suavemente en el espejo, como si se burlara de mis miedos.
Con cada incidente, la cadena parecía volverse más pesada, más opresiva. Era como si, de alguna manera, absorbiera la oscuridad de la noche y la reflejara directamente en mi vida. Una parte de mí sabía que debía deshacerme de ella, que este objeto dorado no traía nada bueno, pero cada vez que lo consideraba, una voz en mi interior me instaba a mantenerla, susurrándome promesas de riquezas y poder, promesas que sabía que eran tan vacías como la oscuridad que me acechaba. Decidí que necesitaba ayuda, que tal vez alguien más podría ofrecer una explicación o una solución. Recordé entonces a mi primo, quien había mencionado una vez a una médium en el vecindario que conocía bien los asuntos del más allá. Desesperado y agotado por las noches sin sueño y los días llenos de inquietud, sabía que debía buscarla. Quizás ella podría entender lo que estaba sucediendo. Quizás ella sabría qué hacer con la cadena maldita que colgaba, cada vez más pesada, de mi espejo retrovisor. Decidido a buscar respuestas, tomé rumbo hacia el vecindario de la médium, pero con cada milla que avanzaba, mi salud comenzaba a flaquear de manera alarmante. Mi piel, usualmente curtida y resistente, había adquirido un tono grisáceo y mi energía se desvanecía tan rápidamente como la luz al final del día. Incluso el acto más simple de mantener el camión en la carretera se convertía en una tarea hercúlea, mientras que los dolores incesantes en mi cuerpo me hacían cuestionar si podría llegar a mi destino. Los médicos a los que acudí estaban perplejos. Sus diagnósticos eran vagos y sus tratamientos ineficaces. Me sometí a innumerables pruebas, pero los resultados siempre volvían normales, como si mi cuerpo se negara a revelar el verdadero origen de mi malestar. En los momentos de soledad, en la quietud de las noches sin sueño, comenzaba a sospechar que la cadena tenía algo que ver con mi decadencia física. Era como si con cada día que pasaba, ella drenara un poco más de mi vida, alimentándose de mi esencia. Cuando finalmente llegué a la casa de la médium, estaba al borde del colapso. Me recibió una mujer de edad avanzada, con una mirada penetrante que parecía ver a través de mí. «Rubén, ya sé por qué vienes», dijo con una voz que llevaba un eco de sabiduría antigua. Me sorprendió que conociera mi nombre, pero en ese momento poco me sorprendía. La sala donde me llevó estaba tenuemente iluminada, con velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes. «La cadena que llevas», comenzó sin rodeos, «es un objeto de gran poder y maldad. Fue forjada con intenciones oscuras y ahora parece que te ha elegido a ti como su nuevo portador». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. «¿Qué puedo hacer?», pregunté con una voz que apenas reconocía como mía, débil y temblorosa. «Debe ser devuelta», respondió ella, «pero no será fácil. Está sedienta y no quiere ser abandonada. Necesitarás realizar un ritual para limpiarla de su maldición antes de poder liberarte de su influencia». La médium me explicó el ritual paso a paso. Debía esperar a la noche de luna nueva, llevar la cadena al lugar donde la encontré y enterrarla bajo un árbol viejo, mientras recitaba palabras de liberación. Me advirtió de los peligros, de las sombras que intentarían detenerme, pero me aseguró que era el único camino hacia la sanación. Salí de su casa con un sentido de propósito renovado, aunque el miedo aún anidaba en cada rincón de mi mente. La cadena, ahora más pesada que nunca, parecía resistirse a la idea de ser abandonada, pero estaba decidido a seguir las instrucciones de la médium al pie de la letra. Era mi única esperanza de recuperar mi vida y mi salud, de escapar de las garras de un destino que nunca quise elegir. Mientras la luna nueva se acercaba, preparé todo lo necesario para el ritual, consciente de que lo que me jugaba era mucho más que mi salud. Estaba luchando por mi alma. La noche de luna nueva llegó más rápido de lo que esperaba. Con cada kilómetro que me acercaba al lugar donde encontré la cadena, la opresión en mi pecho aumentaba. El aire se volvía más frío y denso a medida que la oscuridad se cernía alrededor del camión, como si la misma noche intentara detenerme.
Llevaba conmigo los elementos para el ritual que la médium había descrito, cada uno cuidadosamente seleccionado para su propósito: sal para la protección, hierbas para la purificación y una pequeña pala para enterrar la maldita cadena. Al llegar, el silencio del bosque era casi ensordecedor. Los árboles se mecían suavemente con el viento, creando susurros que sonaban como advertencias. Con la linterna en una mano y la cadena en la otra, me dirigí al viejo árbol que la médium había mencionado en sus instrucciones. El lugar emitía una energía palpable, como si la tierra misma reconociera la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Comencé el ritual con el corazón golpeando fuerte contra mi pecho. Primero, tracé un círculo de sal alrededor del árbol, un símbolo de protección para evitar que las fuerzas oscuras interfirieran. Luego, coloqué la cadena en el centro y esparcí las hierbas alrededor de ella, cada una lanzando pequeñas chispas de luz cuando tocaban el metal maldito. Recité las palabras que la médium me había enseñado, palabras antiguas que sentía el peso de siglos de sabiduría y advertencias. Con cada palabra, la cadena parecía retorcerse, como si estuviera viva y desesperada por escapar de su destino. Pero continué, mi voz haciéndose más firme con cada línea del encantamiento. Cuando terminé, tomé la pala y comencé a cavar. El suelo estaba sorprendentemente suave, como si la misma naturaleza quisiera facilitar la liberación de su carga. Enterré la cadena profundamente, cubriéndola con tierra mientras las últimas palabras del ritual resonaban en el aire frío. Un viento fuerte comenzó a soplar. Las ramas de los árboles se agitaban en una danza frenética y por un momento el miedo me invadió. ¿Había hecho lo correcto? Luego, tan repentinamente como había comenzado, el viento se calmó y el silencio volvió a reinar. Un sentimiento de paz se asentó en el bosque y por primera vez en semanas sentí que podía respirar sin un peso sobre mi pecho. Miré hacia el lugar donde la cadena ahora yacía enterrada, sabiendo que había dejado atrás más que un objeto físico. Había dejado atrás una maldición que había amenazado con consumirme. Al regresar al camión, sentí una ligereza que no recordaba desde hacía mucho tiempo. Las sombras que una vez me acosaron habían desaparecido, al igual que los dolores y el malestar que me habían plagado. Conduje de regreso a casa bajo el brillo de una luna creciente, pensando en las lecciones aprendidas y en la extraña travesía que había emprendido. Aunque había buscado riquezas al tomar esa cadena, lo que finalmente encontré fue una riqueza de otro tipo: la comprensión de que algunas cosas, especialmente aquellas tocadas por las sombras, deben dejarse donde pertenecen. A veces, el verdadero tesoro es la sabiduría para dejar ir y la valentía para enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia, no te puedes perder Perturbadora historia de trailero, carreteras rurales, una terrorífica historia de nuestro canal.